Bueno, nos vamos a preparar entonces para esta lectura. Vamos a respirar profundo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que esté aquí con nosotros en nuestra mente para que podamos abrirnos a este recordar, para que podamos interpretar todas estas enseñanzas que Jesús a través del curso nos lo brinda permanentemente. Que así sea. Bueno. Cualquier pregunta que tengan durante la lectura, me lo van preguntando. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar con esta lectura, que no puedo limpiar bien mis anteojos. Vamos a empezar con la lectura del mensaje. Es la primera sección del capítulo 6, el mensaje de la crucifixión. Para aquellos que tienen libros, les digo, porque así pueden ir acompañándome en la lectura. Vamos. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinaremos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ellas, porque vieron que nosotros tenemos el tema de la crucifixión, para nosotros es un tema. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue en forma de castigo. O sea, hasta ahora Jesús nos había dicho que su crucifixión no era en forma de castigo. Pero bueno, ahora vamos a hablar, vamos a desarrollar este mensaje. O sea, cuál fue el mensaje impreso dentro de la crucifixión. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña, si se entiende debidamente. O sea que si interpretamos debidamente, es totalmente benévola. Pero bueno, nosotros tenemos, como ya les dije antes, tenemos una connotación de la palabra crucifixión o sacrificio, todo eso que es totalmente negativa. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo, como diciendo fue lo máximo, ¿no es cierto? Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender, y se ha entendido, incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ustedes fíjense, este párrafo que dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo, su valor al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, o sea, fue un recurso más de enseñanza que él nos facilitó en ese momento. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender, y se ha entendido, incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije siempre que puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender. ¿No? Y que para todo aquel que la entienda, representa la manera de liberarse del miedo. Más adelante nos explica esto, pero fíjense esto. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender, o sea que fue parte de la filiación, y que para todo aquel que la entienda,
que la entienda, que nosotros no la estamos entendiendo, por eso es que nos vinimos ahora a esto, representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, conduce a la resurrección. Si acá, si lo leemos entre líneas, es que una vez que entendemos la crucifixión, desde ahí la resurrección, o sea, desde ahí la libertad, desde ahí conectarnos con esta verdad. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Entonces, fíjense que ya ahí empieza a hablar justamente de esta posición en la que nos ponemos todos, en la posición de víctima. El otro me hace, la ira está afuera, o sea, lo que experimento creo que le corresponde al otro, no es parte de mí, y ahora sigue explicando a través de lo que es la proyección. Pero nosotros muchísimas veces estamos en este lugar de crucifixión, o sea, no a la altura de Jesús, pero sí cada vez que experimentamos el ataque, sentimos que estamos crucificándonos de alguna manera. Por eso es que él nos dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieras crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, o sea que está el otro y yo, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. ¿Qué me está queriendo decir aquí Jesús? La proyección implica ira. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo veo el ataque afuera, jamás me pongo a analizar que lo que veo es una proyección. ¿Qué hago inmediatamente? Tiendo a defenderme. El otro me está atacando. Y desde ahí la separación. O sea, jamás me analizo, podríamos decir, jamás analizo este acontecimiento como parte de mí, sino ya lo veo de forma separada. Y por supuesto que si siento que el otro me está atacando, o sea, si veo la agresión afuera, por supuesto que voy a experimentar miedo. Bien. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. De la aparente intensidad de la agresión cometida. Ustedes fíjense que en la crucifixión Jesús, podríamos decir, experimenta el más alto sentido de la agresión, pero nosotros, ante cualquier situación pequeña que experimentamos como un ataque, inmediatamente nosotros nos separamos de eso y vemos la agresión, o sea que el otro me está haciendo. Y experimento ira, o sea, ahí siento que tengo que defenderme, que le tengo que devolver la agresión al otro y todo lo demás. ¿O no? O sea, lo experimentamos de esa manera. Bien. Entonces, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, no puedo servir de modelo para el aprendizaje. De lo contrario, no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Nosotros le estamos dando a esta agresividad o a esta ira que percibimos una connotación bastante fuerte,
Desde ahí es que lo percibimos, desde el miedo, desde ahí que siento que el otro me puede hacer daño, que el otro me puede atacar, que el otro puede destruirme si se quiere. Pero esto, por supuesto, es imposible, nos dice Jesús aquí. Y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Y ustedes fíjense que nosotros estamos permanentemente enojándonos o justificando nuestra ira respecto a, porque fulano de tal le hizo tal cosa a tal persona, sí, porque bueno, mil adjetivos calificativos o descalificativos respecto a esa persona. O sea, estamos justificando nuestra ira respecto a lo que observamos en el mundo de las formas. Cuerpos peleando con otros cuerpos. Y nosotros estamos ahí dándole veracidad, por así decirlo. Y me enojo, y bueno, todo este tipo de cosas que normalmente hacemos, que tiene que ver con la destrucción, por supuesto. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. ¿O no nos pasa eso? De que generalmente contamos, mirá, fulano de tal le hizo tal cosa a fulano, a sultanito le hizo tal cosa y sí, porque este es una mala persona. Bueno, digo mala persona por decir, pero en realidad no es lo que nosotros normalmente decimos. O sea, empezamos a justificar nuestro enojo o nuestra ira o respecto al gobierno, o respecto no sé, por decir algo, las empresas, o a decir lo que fuere. O sea, observamos el ataque y justificamos nuestra ira en defensa del cuerpo, o sea, en el mundo de las formas. Jesús nos dice, la ira nunca está justificada. Nunca está justificada. Si no, mírenlo a él. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamentalmente solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. O sea, yo decido. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Hay este delirio de persecución que existe en nuestra mente, o no, viéndonos ahí permanentemente, que el otro me puede atacar, que el otro me puede hacer daño, que fulano ataca a mengano, y de esto, y encima justificándolo todo el tiempo, ¿no? Justificándolo, que el bueno, que el malo. Eres libre así, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pesar del mundo y que no compartí esa interpretación. ¿No? Yo fui perseguido de acuerdo
con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. No la reforcé. Ofrecí, por consiguiente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Si la crees, mire qué importante esto, ¿no? Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Así que, bueno, a ponernos las pilas con esto. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es que ha alcanzado su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad. Enseña más bien tu perfección, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puedes ser atacada. Y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible a ser atacada. Si me defiendo, es porque creo que puedo ser atacado. En mi defensión radica mi fortaleza, radica mi paz. No se te pide ser crucificado, lo cual fue por lo que fue parte de lo que yo aporté como maestro. O sea, no se pide que nosotros nos crucifiquemos ni que vivamos una experiencia como la de Jesús. Dice, no se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. Ustedes fíjense que nos está diciendo aquí, no se te pide que te crucifiques, pero sí que cada vez que pierdas la paz, porque estás observando el ataque afuera, porque estás observando esta ira, entonces elige ver correctamente. Elige ver correctamente. Elige percibir de otra manera. Y eso es lo que permanentemente tenemos que hacer. No engancharnos en el ataque del otro. Engancharnos, sino justamente observar esto de la proyección. ¿Por qué mi hermano está actuando de esta manera? ¿Es parte mía o es parte de su propio miedo? ¿O es parte de mi propio miedo proyectado hacia afuera? Que esta persona me ataca, o sea, que este hermano me ataca. ¿Es una proyección mía o estoy observando su propio miedo? ¿Cómo es eso? Pero no, la mayoría de las veces nosotros ¿qué hacemos? Ponemos primero y arrancamos. Y nos enganchamos en la ira, en el ataque, y nos enganchamos ahí, y encima lo justificamos. Y encima lo justificamos. Entonces dice, nos sigue diciendo Jesús aquí. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. O sea, ay no, de pronto está bien que te enojes, está bien. No, para un poco. Analicemos la situación de nuevo. Percibamos correctamente. Y si no podemos hacerlo, pidamos asistencia. Quiero ver esto, realmente como Jesús lo vería. Si estoy viendo el ataque, es que no estoy percibiendo correctamente. Recuerda siempre que enseñas lo que crees, cree lo mismo que yo. Y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Miren esto, miren esta promesa. No, voy a leer de nuevo esto porque está muy bueno, Dice, se te pide únicamente que sigas mi ejemplo
cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente. O sea, no hace falta que lleguemos a la crucifixión. Y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. Estoy enojado porque, bueno, ustedes saben que el curso dice, nunca estoy enojado por la razón que creo. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. ¿Crees lo mismo que yo? Y llegaremos a ser maestros de igual calibre. ¿Quién no quiere ser maestro de igual calibre como Jesús? Yo quiero. Quiero aprender la lección correcta. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. O sea, es un recordar. Dios mismo la puso allí. Por lo tanto, es cierto para siempre. Es la verdad. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, o sea, primero tenemos que hacerlo nuestro para poder enseñarlo. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. ¿Se acuerdan en la previa a la pasión de Cristo que dice, mis hermanos, que nos enseñan un pasaje bíblico, mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto? Pero yo no pude haberme indignado, como cuenta la Biblia, por ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Sabía que no podía ser abandonado, por más que mis hermanos estuvieran durmiendo. Había una fuerza más grande. Estaba en la unidad. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz. ¿Qué voz? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír una sola voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos, ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Todavía les tengo fe. Sé que van a querer oír una sola voz. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí, donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. O sea, la presencia de la inocencia, la presencia del amor, la presencia de la impecabilidad, es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me acepten como modelo son literalmente mis discípulos. Qué fuerte esto. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elige por tu bien y por el mío. Elige por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante.
Entonces, fíjense, elige por tu bien, elige por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz, como fue su crucifixión, a juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no les había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Fíjense este párrafo que está terrible. Elige por tu bien, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. O sea, elijo la crucifixión para demostrarte que esto es irrelevante. Porque esto tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el mundo de las formas, no tiene que ver con lo que verdaderamente somos. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no les había hecho daño a nadie y había curado a muchos. De todas maneras no me defendí. La ira pudo observar la ira de sus hermanos y de todas maneras ver más allá, porque ya no estaba mirando, o sea, a esta altura, como sabemos, Jesús no veía cuerpos. Pudo observar más atrás de todo eso su inocencia, la inocencia, que se sentían de alguna manera este camino de él, este transitar de Jesús y sus enseñanzas eran un ataque para ellos en ese momento. Y bueno, se defendían ante ese ataque, ¿no es cierto? Pero él no se defendía. No se defendía porque sabía justamente, podía observar ese miedo y lo que la proyección hacía de ese miedo. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. O sea que no está queriendo decir ahí que nosotros no hace falta que pasemos por la crucifixión. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. O sea, la enseñanza que yo te di es tremenda, úsala a tu favor. Despertá de esto, usala para tu despertar. Despertamos todos juntos hacia esto. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Oír una sola voz nunca implica sacrificio, sobre todo cuando estoy oyendo la voz del maestro adecuado. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo, entre otros, puedes aprender de tus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo el Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos.
Y nos sigue diciendo Jesús aquí, nadie te está persiguiendo. Nadie te está persiguiendo. Del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. O sea, si percibimos correctamente, vale. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La única lección que tengo que enseñarte, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo. O sea, para eso fue, ese fue el propósito de la crucifixión. Simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas, o sea, nosotros con muchas pequeñeces ya ahí justificamos la ira, justificamos el enojo, justificamos, ¿no? Dice, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y el ataque. Entonces fíjense que nosotros ante cualquier pequeñez que aparezca ya, el enojo, la ira, el ataque, el querer, la separación ahí, el querer de alguna manera tomar el control y hacer. Vaya enseñanza. Y de alguna manera es como que nos vivimos persiguiendo y vivimos crucificando al otro. Totalmente. Y la crucifixión es la enseñanza más grande que Él nos dio. Y cuando crucifico al otro, ¿a quién estoy crucificando? A mí mismo. A mí mismo. Porque todo lo que le hago a mi hermano, me lo estoy haciendo a mí mismo. Él lo que nos pide es que obremos de la misma manera que Él, ante cada pequeñez de estas. Ante pequeñeces, o sea, no, como dice, no es que quiero que experimentes la crucifixión, que fue lo que yo experimenté y que tampoco la juzgué. Sin embargo, ustedes con la mínima cosa ya justifican la ira, justifican el enojo, justifican el ataque, justifican la separación. O sea, no necesariamente tenemos que llegar a una crucifixión, pero si lo llevamos a nuestra vida diaria, es así, nos estamos enojando, y encima lo justificamos, que eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Bueno, vamos a seguir con las enseñanzas de Jesús. Dice, mi voluntad, junta con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufran. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un despertar, un redespertar. Solo esto es conocimiento. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar.
Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, porque eso es lo que eres. Enseña solamente amor, porque eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. Ustedes fíjense, su propio amor imperfecto. Dice, los apóstoles lo interpretaron erróneamente por la misma razón de que otros la hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección. Y se les hizo ser vulnerables a la proyección. O sea, no se dieron cuenta que era toda una proyección. No se dieron cuenta y actuaron enojados y con ira. Fueron parte del todo, digamos, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Esos son algunos de los ejemplos de pensamientos tergiversados del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas, que es un pasaje, no un pasaje de la Biblia lo dice. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Vieron que en la Biblia describen cómo cuando Jesús se encuentra con Judas y este le da un beso. Miren lo que dice acá Jesús. Dice, yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, que es en un pasaje de la Biblia lo dice. Dice, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. O sea, ¿cómo podría haber dicho eso? A menos que yo creyera en la traición, podría haber dicho eso, nos dice Jesús. Si no, ¿cómo lo podría haber dicho? El castigo que se dijo infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar era imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. Si bien eran sus seguidores, no estaban completamente listos para seguirme, dice él. No quiero que deje que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Y fíjense que arriba nos dice, enseña solamente el amor. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Y fíjense que acá abajo nos dice, no ando en busca de mártires, sino de maestros. Qué buena esta parte. Nadie es castigado por sus pecados.
Y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otros. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El otro tiene la culpa, yo soy el santo inocente, que no es más fácil que podamos percibirnos todos inocentes. Y que me dé cuenta cuando estoy proyectando mi culpabilidad sobre el otro y que lo libere de eso. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamientos claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. Y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. O sea que es un aprendizaje permanente. En aquel momento, Él fue nuestro maestro, Él fue digamos, nuestro guía en esa enseñanza, pero hoy nuestros hermanos lo son también. Cuando estamos permanentemente eligiendo atacar, eligiendo culpar, eligiendo la separación, eligiendo. Nos sigue diciendo Jesús, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Vamos de nuevo con este párrafo que está buenísimo. Y dice, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que tú lo aprecies, pero tú sí lo necesitas. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción de rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él, si es que has de volver a conocerlo. La separación es la noción de rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él. Sos su hijo, te quiere decir acá. Si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición
para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa verdad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Chan. Chan, chan, como es el tango. Vamos a leer el último párrafo, que está... Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchases su voz, o sea, si escucháramos una sola voz, si quisiéramos o eligiéramos escuchar una sola voz, la voz del Espíritu, nada más. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, o sea, no respondas al ataque, no respondas al enojo, no respondas a la ira, no respondas a la separación, o sea, cuando simplemente puedas percibir que tu hermano te está pidiendo amor porque no te lo está pudiendo dar en este momento, porque se percibe incapaz, porque se percibe enojado, porque se percibe con ira. Cuando puedas entender esto, cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. ¿Qué me dicen de esta lecturaza? Porque lectura queda chiquita. Me quedó todo subrayado. Es que acá esta lectura es impecable, como el mensaje de crucifixión. Y no sé, es una pepita de oro esta lectura. Como casi todas las lecturas como todas las lecturas de Un Curso de Milagros, pero bueno, cada vez nos lleva un pasito más adelante al despertar. Dejémonos de joder de esto, de que el otro me hace, de que yo estoy enojado porque que veo en el mundo separación, de que veo en el mundo esto, de que veo. Dejémonos de joder con eso. Y más bien, elijamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Acuérdense que el libro también nos dice que para poder escuchar esa voz del Espíritu Santo tengo que tener una mente en calma. Una mente en calma. Porque si no, no puedo. Y ustedes fíjense también que cuando estamos enojados, cuando estamos en la ira, cuando estamos ahí, ¿podemos escuchar? ¿Podemos discernir? ¿Podemos darnos cuenta que estamos equivocados? No. No, yo tengo la razón, yo tengo la posta, el otro me hace, el otro me mete, el otro. Separación pura. Separación pura. No tengo una mente en calma, justamente para esto, para poder decir, quiero ver esto, y Dios lo vería. Espíritu Santo, entra en mi mente y ayúdame a percibir esto de la manera correcta. Cualquier cosa que me quite la paz. Cualquier cosa que me quite la paz, yo ya lo estoy viendo mal. Por eso me está quitando la paz. Y desde ahí decidir, elegir ver correctamente, elegir escuchar una sola voz, como nos pide acá Jesús. Elige escuchar una sola voz. Y vas a ser un maestro del calibre que soy yo. Moni. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Escúchame, te quería preguntar esta duda a raíz de lo que estuvimos leyendo, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, digamos, vos te das cuenta, digamos, en el momento que vos estás transitando en el enojo, no te das cuenta,
pero digamos, al ratito sí decís, bueno, sí, me enojé. ¿Y cómo tenés que, sí, ya sé que tenés que pedir el perdón y todo eso, pero ¿cómo saber de dónde viene tu enojo? Y justamente, fíjate de que... Te cuento esto, ¿sabes por qué? Mira, hoy pasó una huevada en la oficina, ¿no? Sí, vinieron y yo puse mal un número en una estadística. Vinieron y me lo pidieron, bueno, lo corregí, pero la persona que vino con la notita, en realidad esa estadística la tienen que hacer ellas, no nosotros. Y eso me enojó mucho. Pero en el momento no me di cuenta. Y ahora, bueno, leyendo esto, digo, uy, la puta, me enojé cuando no me di cuenta en ese momento que me estaba enojando, que era yo la que estaba proyectando mi enojo, pero no sé el por qué. ¿Cómo saber ese por qué? Bueno, O no sé si... Vos fíjate que justamente nosotros, que el libro siempre nos pide, ir a buscar la causa de nuestro enojo. Ir a buscar la causa. Porque nosotros vos ahí estabas enojada por la situación que estaba pasando, ponerle por lo que te venían a decir o lo que fuere, una situación externa, ¿no es cierto? Pero en realidad esa situación externa te conectó con algo interno tuyo. Sí. Con algo interno tuyo. Y por eso te enojaste. Pero proyectaste afuera tu enojo. Lo que yo viví fue una proyección. Entonces lo que tengo que pedir es ver la causa de ese enojo. Ver la causa de ese enojo y ahí poder hacer la práctica del perdón. Ahí aplicar la expiación. O sea, vos fíjate que se dice, nunca estoy enojado por la razón que creo. Vos estabas enojado por la estadística, que por el numerito que te habías equivocado, pero no. Tu enojo era mucho más profundo, era interno, era tuyo. Estabas experimentándote sin paz. Entonces, como mirándolo desde el ego, vos decís, claro, el otro tenía la culpa, yo no tenía que hacer este trabajo, le correspondía a ellos. Buscás justificación para tu enojo. Estás buscando justificación para tu enojo. Sí. ¿Te das cuenta? Estás buscando justificación para pero tu enojo. ahora me doy cuenta, ¿eh? Bueno, pero en realidad el curso nos dice, el enojo, la ira, la separación, nunca está justificado. No hay justificación para eso. Entonces, ¿qué pasa con mi enojo? ¿Por qué me enojé verdaderamente? ¿Por qué estaba con este malestar? No era lo que estaba observando, no era eso, era algo interno. La causa está en mi mente. Entonces, bueno, Espíritu Santo, quiero ver la causa de esto. Quiero ver ese miedo oculto, quiero ver eso que está ahí atrás para poder expiarlo como corresponde, para poder limpiarlo, para poder hacer una verdadera práctica del perdón y liberar toda esta situación. Dale, gracias. Bueno, pero viste que Patri nos sirvió de súper ejemplo, porque como vos dijiste, sí, bueno, ahí estabas justificando tu enojo, que no te correspondía a vos hacerlo, que era del otro el trabajo, y por eso vos estabas enojada. Entonces vos fíjate, pero así, con esto que no estamos hablando de crucifixión, estamos hablando de una cosa mínima y pequeñísima, pero así nosotros justificamos nuestros enojos, nuestra ira, nuestra separación. Siempre la justificamos de la misma manera. El otro es culpable y yo soy el inocente. Porque para que haya un culpable, para que haya un inocente tiene que haber un culpable. Empecemos por ahí. Porque esa es la regla del ego, esa es la regla del mundo. Que para que haya un culpable, para que haya un inocente tiene que haber un culpable. No son las enseñanzas de Jesús, que todos somos inocentes. Sí. Y gracias, se generó un conflicto. Dale, gracias. Gracias, Patri, porque bueno, esto nos ayuda a todos. Viste que siempre nos está aportando algo. Así que... Bueno, gracias.
Buenísimo, buenísimo el ejemplo. Bueno, ¿algo más que quieran? Juli, ¿vos estás por ahí? Porque Julieta era que me había pedido esta lectura, creo, respecto a lo Sí, que sí, me Moni, da. estoy por acá. Estoy con Santi que lo estoy bañando y estoy escuchando un poco de todo. Sí, esta lección fue buenísima y bueno, cuando comentaba sobre lo que enseño y lo que aprendo, ahí dije, que, a ver, porque yo todo lo llevo a las terapias, ¿no es cierto? O sea, que primero tengo que saber yo bien mi interior como para poder volcarlo al otro. Y Exactamente. sí te digo que mi mente no entiende nada, no entiende nada. Estoy muy tranquila, estoy usando mucho la expiación, a Bien. full, pobre la fuente, creo que la cansé, pero esta lección es muy, muy buena. Gracias, Sí, Moni, por esta haberla lectura expuesto. está, y con respecto a lo que decís, Julieta, es tan importante que un terapeuta tenga este camino espiritual, justamente para que no enseñe con errores, ¿no? Sí, Para sí, que no totalmente. enseñe, para Y que no enseñe he separación. visto, sí, y he visto que ayuda muchísimo. Más allá de todas las terapias que uno haga, esto ayuda al otro un montón, un montón. Y para guiar, tengo que guiarme bien. Primero, tengo que estar bien Exacto, guiada, digamos. exactamente, exactamente. Y Porque bueno, creo que voy en justamente, el camino correcto. claro, pero justamente vos fíjate, con este ejemplo así muy chiquitito que trajo Patri, o sea, a lo mejor cualquier persona le hubiera dicho, No, total. pero vos estás haciendo una cosa que no tenés que hacer y está bien que te enojes y tal. Entonces, ahí yo ya estoy enseñando totalmente, estoy enseñando separación, estoy enseñando enojo, estoy enseñando, entonces, Todo. Lo que, y estoy enseñando lo peor, que el enojo está justificado. sí, y lo que pasa es que la situación está tan rápida hecha, como decir, esto me pasó ahora, y hasta que yo me doy cuenta que el enojo es mío, ya pasó toda la tarde. Así que, bueno, la práctica es muy buena. La práctica es muy buena, justamente, Juli, porque lo que antes nos llevaba a lo mejor meses, lo que nos encasillaba meses enojados, Sí. hoy nos encasilla días. Y lo que nos encasillaba días, hoy nos encasilla Exacto. horas. Y lo que nos encasillaba horas, hoy nos encasilla segundos, minutos. Y ya está. O sea, ya nos vamos a otra cosa, no justificamos nuestro enojo, ¿no? Sino que ahí hacemos un análisis, le pedimos al Espíritu Santo, nos unimos a la voz de Dios, nos unimos a la voz del Espíritu Santo y pedimos la perfecta, la corrección a esta percepción y nos unimos a esa enseñanza. Calmamos nuestra mente y podemos escuchar la respuesta adecuada. Eso es importantísimo. Por eso es tan importante todo esto. Es tan importante no estar justificando nuestro enojo permanentemente como la mayoría lo hace. Así que Gracias, Moni. Gracias. gracias a vos, Julieta, por haber elegido esta lectura que está muy buena. Y justamente esto que nos dice Jesús, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. ¿Mm? No tenemos que tener, no tenemos que conformarnos con menos. ¿No? No tenemos que conformarnos con menos. Justamente es así. Moni, te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Sí. A lo mejor no tenga que ver con la lectura de hoy, pero bueno, son cosas cotidianas. Por ejemplo, el otro me dice, ay, qué linda casa, ¿cuánto pagas de alquiler? Te compraste zapatillas nuevas. Tal y tal cosa. Perdón que está mi hijo bañándose. Eso habla de mí, pero ¿cómo me siento agredida por eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué te sentís agredida? ¿Cómo lo soluciono? ¿Por qué te sentís agredida? Porque me molesta que me digan, gastaste. Sí, me molesta que me. Para, Santi, para. Me molesta que me digan, ¿cuánto pagas de alquiler? Te compraste zapatillas nuevas. Que me miren lo que gasto, por así decirlo.
Algo Bueno, así. ¿Está mal eso? en realidad, Claro, vos no sé fíjate, cómo trabajarlo. vos fíjate, Juli, que es otro modo de separación y es otro modo de justificar tu enojo. Porque me molesta, Ponete. justamente deberías ver cuál es la causa de esa molestia, ¿por qué te molesta? Ok. Ahí recurrí al Espíritu Santo para que te lleve a esa causa. ¿Por qué te molesta? Sí. Es algo ¿Qué hay, cotidiano, ¿no es qué cierto? hay Pero en me tu molesta. mente? ¿Qué hay en tu mente? O sea, ¿qué causa está en tu mente que te molesta, te jode, te enoja que el otro te haga este tipo? Porque, bueno, evidentemente hay algo, un juicio hacia vos misma, a lo mejor de que pagás mucho de alquiler, a lo mejor de que te compras más de lo que crees que te mereces, a lo mejor es tu propio juicio proyectado afuera. El otro te pregunta y a vos te jode. Sí, sí, sí. ¿Por qué te jode? Sí, Porque la causa está dentro sí. tuyo, si no, no te jodería. O sea, a ver, no sé si hay jodimientos suaves o jodimientos leves. Yo creo que todo va por igual, Es todo lo pero no es mismo. mucho, No ¿no? hay enojos Claro, chicos o enojos grandes. No hay enojos chicos o eso, enojos grandes. ¿Mm? O sea, exactamente, es todo el lo que a mí mismo. me saque la paz, lo que a mí me saque la paz, no tengo por qué justificarlo. ¿Mm? Sino más bien Sí, sí, ocuparme sí, de sí. eso. Ocuparme de eso. ¿Te das cuenta? Gracias, Moni, gracias, Gracias a vos. gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Los voy a dejar entonces con esta Moni, maravillosa. perdón. Ay, dale, No Marce. sabía cómo formularlo. De alguna manera uno está trabajando todo esto, intenta, desde cualquier punto de vista uno intenta actuar desde el amor. A veces correctamente, a veces equivocadamente, pero bueno, uno intenta actuar desde el amor. Pero me queda eso que vos decís, cuando el otro me agrede es porque me está pidiendo amor. Bien. Uno que está trabajando dentro de lo posible esto, a lo mejor ya puede verlo. ¿Qué pasa cuando dos personas, sin saber todo esto, se agreden entre sí? Ahí son dos personas pidiéndose amor, pero no pueden retribuirse. Entonces, ¿qué es lo que se ve a diario en la sociedad en este momento? Cuando vos escuchás que se agarraron dos bandas y se acribillaron a balazo, cuando vos escuchás, bueno, habría miles de ejemplos en este momento. ¿Cómo tomás eso? ¿Cómo lo elaborás? Porque a mí no me, a ver, a mí no me puede resultar indiferente, tampoco es que me quita porque no estoy en el medio de esa balacera, soy ajena, lo veo, pero soy ajena, pero no es algo que me pueda patinar lo que pasa en la sociedad hoy en día, o este nivel de agresión que existe político entre las distintas ideologías, porque yo tengo ideología y no agredo, trato de no agredir, ya no lo hacía de antes, pero bueno, a veces me sale alguna, pero no. ¿Cómo es esto cuando se pide amor entre dos seres humanos que no pueden ver entre ellos? No sé si me expliqué, no sé si hice bien la pregunta. Sí, en realidad, Marce, mira, cuando yo estoy siendo partícipe o cuando estoy observando y a mí esto me está sacando la paz, ¿no? No es tanto del otro, sino que estoy observando mi propia guerra interna. Fíjate que muchísimas veces en reuniones justamente se traen temas a la charla, que eso habla de lo que somos, ¿no es cierto? Eso habla de lo que elegimos, o sea, del maestro que elegimos escuchar. Cuando estamos de alguna manera reforzando o justificando la ira, como por ejemplo, sí, mira, dos bandos se pelearon y sí, viste, pero claro, porque desde lo que sería el juicio y desde lo que sería el juicio del mundo de las formas, para que haya un inocente tiene que haber un culpable.
No estamos percibiendo Pero, correctamente. a ver, cuando yo no vemos lo desde puedo ahí. justificar, Moni, no lo justifico de ninguna manera. Yo sé, a lo mejor uno clasifica entre pequeñas agresiones y grandes agresiones, No, como que no lo mismo. lo que le pasó acá, Patricia, cuando me enojé, dijo, parece chiquito al lado de dos bandas que se agarran a Pero tiro. es lo mismo, pero es lo mismo, porque en Claro. realidad la ira está justificada. O sea, cuando justificamos la ira no importa, un poquitito, como dice Jesús, no es necesariamente que pases por mi crucifixión, pero te estás crucificando todo el tiempo. O sea, con pequeñas cosas con las que te estás enojando, con las que querés cambiar al mundo, con las que querés transformar la ilusión, te estás crucificando todo el tiempo. O sea, cuando perdiste tu paz y perdiste la manera de percibir correctamente, justamente te estás crucificando. Claro, es muy difícil, porque, qué sé yo no puedo, si veo agresión en el mundo, por más que yo intente, porque tampoco es que yo soy la paz en el mundo, ¿no? Intente ser un poquito de paz, y uno no puede, qué sé yo, a mí me resulta muy difícil no ser, No hacer juicios, sí, Una no sí, hacer consulta. no juicios. sé si hacer juicio Porque o justamente, no. vos fíjate que nosotros nos horrorizamos de la crucifixión de Jesús porque hacemos un juicio. Eso nos dice él en esta lectura, o sea, te horroriza esta experiencia que yo viví, porque la estás juzgando, porque la estás juzgando, porque me estás viendo como un cuerpo, porque como dice él, fui maltratado, fui golpeado, fui abandonado, fui asesinado, y lo estás viendo como un cuerpo, lo estás viendo del mundo de la forma, por eso es que estás tan abrumado con mi crucifixión. Si lo vieras como lo que realmente es, no estarías abrumado. Si te dieras cuenta que pertenece al mundo ilusorio, al mundo de las formas, no estarías Claro, abrumado sí. por eso. Si te dieras cuenta que por más que me abandonaron, me mataron, me asesinaron, me golpearon, nada de eso pudo matarme porque soy eterno e inmutable, no estarías abrumado. Y cuando pasa por el otro extremo, ¿Qué cosa? Perdón, que no escuché quién habló. yo, Dulce, y cuando pasa al otro extremo, digamos que aunque te digan todo lo que pasa, como dice Marce, o lo puedes llegar a ver o solamente de oído, y que realmente, digamos, sutilmente por decirlo, no interese, digamos, es como que no lo veo de esa manera, entonces como que no me interesa, eh, sé que pasa, a ver, sé que pasa en el mundo ciertas cosas, pero que no le doy capaz la atención que la otra persona le gustaría que le dé. Es que en realidad nosotros el mundo de la forma simplemente lo único que tenemos que hacer es perdonarlo. Y cuando vemos así estos ataques que no nos pertenecen, pero lo vemos injustificado, lo único que podemos percibir es justamente esta separación y qué podemos hacer en ese momento como hijos de Dios. Pedir un milagro y Pedir coherencia un para ellos. milagro. Claro, obvio, pedir Ofrecer un milagro para que entren en coherencia, ¿no es cierto? Para que se puedan dar cuenta de lo que verdaderamente son. No verlos como dos bandas enfrentadas, no verlos como, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario. O sea, sí, hay una falta de amor importante. Si a mí esto me está quitando la paz, si a mí esto que estoy observando me quita la paz, bueno, es una proyección mía, eso ya lo sabemos. ¿No es cierto? Si a mí esto me mantiene despierto por la noche, es una proyección mía. Pero si a mí esto no me mantiene despierto por la noche, no me quita la paz, pero de todas maneras lo observo, está ahí, ¿para qué está ahí? Para ser perdonado. y si ni siquiera lo observo, Moni. Y si no lo ves, no lo ves, Dulce. Si no Ah, lo ves, no bueno, lo no ves. pregunto, porque Pero digo, capaz que es si otro lo extremo. vemos, si lo percibimos, justamente es para darnos cuenta que es una ilusión. Y si a mí esa ilusión me saca la paz, justamente es para que me vaya a mi mente a buscar la causa de por qué me saca la paz. Si no lo percibo ni lo veo, no lo percibí ni lo ves. No, porque capaz que estaba mal, por eso pregunto, porque así como Marce dice, digamos, de cosas fuertes, o como Patricia también dijo, que capaz que para ella es chiquita, pero no importa si es chico o grande, digamos,
A mí me pasa, ponerle que capaz alguien me dice algo, mirá lo que pasó en tal país, lo de esto, lo de la vacuna, y yo es como que me entra por un oído y me sale por el otro, nunca presto atención. Cuando son cosas, digamos, de crítica o cuando son cosas, digamos, no sé por qué, por eso pregunto, que capaz que sea el otro extremo, que también está mal. No, no, lo que sí es que tenemos que ver esto de la justificación, ¿no es cierto? Cuando nosotros de alguna manera justificamos nuestra manera de ver el mundo, la justificamos desde el enojo, o sea, lo que sea, lo que fuera que proyectemos y lo justifiquemos, o sea, como dice el libro, hay cosas que son injustificables, ¿no? Si no estoy viendo la perfección en mi hermano, no la puedo justificar de ninguna manera. No lo estoy viendo. Entonces, pido asistencia para eso. Pido asistencia. Si yo no estoy viendo la perfección de mi hermano, es porque no estoy percibiendo bien. Entonces, si no estoy percibiendo bien es porque estoy equivocado. Y si estoy equivocado, ¿qué hago? Pido asistencia para poder ver correctamente, para poder percibir correctamente, para poder ver esto como Dios lo vería. Para poder ver esto como Dios lo vería y no de otra manera, como tiene que ser. Así que la invitación... Ahora digo, Moni, digo Sí. yo, esto es muy loco. Esto es muy loco. Que todo sea mío, no, a veces me saca de foco porque, como decir, no puedo creer que el otro está hablando por mí y ahí tengo que arreglarlo así. No, a veces se me delira la mente, como digo yo. Es muy loco. A mí lo que más me cuesta, Sí. perdón, a mí lo que más me cuesta, Moni, no tanto esto de que todo es mío, por ahí me pasa, Julieta, es también, digo, tantas cosas tengo, pero bueno, eso ya más o menos, y bueno, sigo buscando y seguiré buscando hasta el último día de este ciclo de vida. Pero a mí lo que yo... O sea, yo siento que sí, que puedo ver que todos somos iguales desde esa parte espiritual, pero desde esta parte terrenal hay mucho sufrimiento. Yo no lo puedo pasar, o sea, yo esto de decir, bueno, no puedo dejar que me quita la paz, no puedo. ¿Qué querés que te diga? A mí me cuesta mucho. Claro, entonces Marce no es... O sea, yo necesito sentir, qué sé yo, vos una vez pusiste ejemplo a Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, bueno, estaba en paz, pero ella fue a meterse en el medio de los niños necesitados. Entonces, a eso voy. Yo siento que si no hago algo por el otro, me estoy cruzando de brazos. No quiere decir que lo vea inferior, ¿eh? Yo siento que sí, que en alma somos todos iguales, vinimos sin nada, nos vamos sin nada, nada material, ni cuerpo, eso lo entiendo y lo acepto. Pero en esta etapa donde, qué sé yo siento el sufrimiento del otro también. No. Y si estás sintiendo el sufrimiento del otro, ¿qué tenés que hacer, Marce? Más allá de que le des el plato de comida, más allá de que le des el abrazo, más allá de eso, del mundo de la forma. No, yo pido el milagro, pido el milagro y entrego todo lo que siento. Y sí, lo hago. Marce, y también hacer la práctica del perdón, porque estás mirando la diferencia. Y en la diferencia radica la separación. En la diferencia radica la separación. Entonces, lo estás mirando desde una mente separada. Tenés que ahí hacer el clic, donde realmente estás viendo el sufrimiento en el mundo, porque es un sufrimiento interno. Entonces, de alguna manera, está bien, le das el plato de comida, le das el abrazo, le das el apoyo, le das lo que sea que tengas que darle para vos quedarte en paz. Pero de todas maneras no vas a encontrar la paz, porque no le solucionas la vida con eso. O sea, la vida, justamente en este mundo de las formas, es la proyección de cada uno y no se lo solucionamos a nadie. El tema es que sí puedo empezar a ver correctamente. Si puedo percibir que mi hermano hoy puede estar equivocado,
porque está hoy transitando por una falta de amor, se está experimentando mal, se está experimentando con enojo, se está experimentando con lo que fuese, se está experimentando mal, pero la idea es que yo no vea la imperfección de mi hermano, que es lo que dijo, o sea, fíjate que en la crucifixión, ¿cuál es el mensaje de la crucifixión? Estaban todos en contra de él, todos pegándole, todos maltratándolo, todo eso, y él, Padre, no saben lo que hacen. Y no lo dijo desde la soberbia, no, nada que ver, sino, Padre, entiendo, tienen miedo, no saben lo que hacen, tienen miedo. Gracias, Moni. Gracias a vos, gracias a vos. Y está bueno estos debates, porque está bueno que se saquen todas las dudas habidas y por haber. Puedo ver este transitar de mi hermano que se está sintiendo en este momento. Ustedes fíjense que el milagro que es, el milagro lo ofrece a alguien que en este momento se siente que tiene para dar a alguien que en este momento se siente que no tiene. Que no significa que no tenga, en este momento se siente que no tiene, no significa que no sea perfecto, no significa, no, o sea, ofrezco un milagro para cada uno de ustedes, no porque los vea diferente, sino porque quiero que descubran lo que verdaderamente son y lo que yo puedo percibir de ustedes, que en este momento ustedes no lo están pudiendo percibir. Y porque es lo único que le podemos brindar a esas dos personas que no se están pudiendo dar amor, y lo único que le podemos brindar es ese milagro. Exactamente, exactamente. Justamente es eso, y nada más, no podemos dar más. Pero bueno, nosotros generalmente queremos meternos en la situación, queremos de alguna manera, o nos enojamos con alguno de ellos, o entramos en discusión con el otro, y justificamos nuestro enojo, y justificamos defendiendo al que creemos que es inocente y culpando al que creemos que es culpable, y así en una discusión, en una riña callejera, como en una cosa política, es lo mismo. O sea, no hay un error chiquitito y un error grande. Nosotros justificamos nuestra manera de pensar, la justificamos ya sea con lo pequeño o con lo grande. Lo justificamos de todas maneras. O nuestra manera de actuar, o nuestra manera de ver el mundo. Ustedes fíjense que en esta lectura dice, el enojo, la ira, el ataque, nunca, no dice a veces, dice nunca está justificado. Nunca. Nunca está justificado. Entonces, si me estoy enojando, si estoy teniendo alguna emoción negativa adentro respecto a, debería verlo. Y no que, no, estoy enojada porque, viste, claro, mira lo que me pasó, que qué sé yo, que son unos chantas, que... No, justificando. Como Patri, en esta pequeñísima situación que le pasó, ella quiso justificar. Ustedes fíjense que ella empieza y incluso no se dio cuenta que estaba justificando su enojo o justificando su malestar. No, porque no me correspondía a mí, les correspondía a ellos. Y así estamos todo el tiempo, justificando lo injustificable. No importa que sea chiquitito así, o que sea grande así, o que sea mundial. No importa. Pero nosotros siempre estamos justificando nuestra separación, estamos justificando nuestro enojo, nuestra ira, nuestro malestar, lo estamos justificando. El otro es responsable de mi enojo, es responsable de mi malestar. O sea, yo, si fuera por mí, yo no estaría mal, pero fulanito hace tal o cual cosa para que yo esté mal. O sea, siempre estamos tratando de separarnos de la proyección que hacemos en nuestros hermanos. Los dejo con esta... Mira, Moni, no sé si me lo hacen a mí o no, pero que yo cortaría varias cabezas. Bueno, empezó a usar la práctica del perdón, Marcela Romano. Empezó a usar la expiación. Empezó a pedirle al Espíritu Santo que aparezca en esta mente. Chiste, no, te escuché.
como dice el curso, una cuota de buena voluntad. Espíritu Santo, entra en mi mente. Pongo, no sabes toda la voluntad que pongo. Me hacen falta varios ciclos a mí para... Estás a un Bueno, pensamiento. chiste para reírnos un poco, pero bueno, gracias, Moni, gracias. Gracias a todos y gracias por estar en la interpretación de esta lectura que es maravillosa. Y bueno, como les digo siempre, ofrezco un milagro para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y los espero la semana que viene. Gracias. Un beso grande, gracias, Moni. Saludos, chicas. Gracias. A todas, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.